bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Megas. Hoy tengo conmigo a Alba González. Alba González es mentora de emprendedoras y empresaria y viene a hablar con nosotros de esto de emprender y también de la comunicación aplicada a emprender. Así que, Alba González, bienvenida a Voces Megas. Es un placer tenerte aquí con nosotros y nada, darte un poco el pie. Al principio me gusta mucho preguntaros sobre vuestra trayectoria, vuestra historia de cómo llegasteis a dónde estáis. Además, sabiendo que tú estudiaste pedagogía y ahora te dedicas a mentorizar emprendedoras y también eres empresaria, como un poco el origen de tu trayectoria de ese momento de estudiar pedagogía a lo que te dedicas ahora, que me imagino que ha habido bastantes cosas que te han traído a emprender y a este camino profesional en el que estás. One, two, three, four. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Estoy súper feliz de estar en este podcast con este nombre tan mágico para mí, que ya sabes que conecté desde el primer contacto que tuvimos con tu podcast. Así que gracias. Y efectivamente, yo vengo de la pedagogía. En mi proceso de formación me especialicé en procesos de formación para personas adultas normalmente, porque bueno, yo soy pedagoga por vocación, pero a mitad de mi carrera como que sufrí ahí un poco de crisis de identidad sobre la labor de la pedagogía en el mundo, que todavía no estaba muy valorada en ese momento. Entonces, pues yo quería cambiar el mundo en ese sentido, el mundo de la educación. Siempre digo que esto es, desde luego, mi punto diferenciador y mi punto fuerte, porque gracias a la pedagogía soy quien soy ahora y esto es muy importante porque al acompañar a personas creo que es importante tener una base pedagógica de peso, ¿no? Entonces, yo vengo del mundo de la educación. Cuando empecé a trabajar, la realidad es que me salieron muchos trabajos en el mundo de la educación, pero por hablar inglés, no por ser pedagoga en realidad, que supongo que sería un plus. Y entonces me empecé a dar cuenta de que algo en el sistema no encajaba conmigo, como que yo me estaba quedando un poco pequeña en un sistema que no me permitía evolucionar, que no me permitía crecer. Y ahí fue cuando decidí emprender, de esto hace ya más de 6 años, y empecé emprendiendo un negocio físico, que era una maravilla, orientado a las familias, sobre todo. ¿Qué pasó 6 meses después de abrir? Un negocio que, como te digo, pues fue bastante exitoso en muy poco tiempo. Yo en ese momento tenía un equipo ya de 3 personas y lo que sucedió a los 6 meses de abrir, es que hubo un parón mundial, vino la pandemia y tuve que cerrar. Y entonces en ese momento, de pronto, cuando estoy en medio de la reinvención profesional absoluta, ya te digo, con un equipo de 3 personas, viendo qué podemos hacer para sostener este negocio en una época muy incierta, es cuando empecé a digitalizarlo todo. Y sin quererlo, de pronto me vi en salas de Zoom llenas, pues a lo mejor con 100 personas o 50 personas o 20 personas que se estaban interesando porque les contase cómo hice yo para crecer en un negocio tan extraño, porque es verdad que era un poco extraño, tan rápido, cómo hacía yo para organizarme, cómo hacía yo para llevar las redes sociales. Y ahí fue cuando, sin darme cuenta, empecé a mentorizar. Fue un poco casual, pero la verdad que me encantó y por eso a día de hoy ya estoy 100% enfocada en solo mentorizar a mujeres emprendedoras, porque creo que tengo mucho que aportar no solo por mi experiencia, sino también por mi formación. Como soy pedagoga además, claro, para mí la formación es el superpoder. Entonces, claro, cuando emprendes, yo, como soy defensora absoluta de la formación, pues es cuando decido formarme en dirección y gestión de empresas, marketing digital, y creo que todo esto sumado a la pedagogía es lo que hace que hoy pueda enseñar a emprender desde un lugar muy realista y también muy, muy terrenal, que creo que esto hoy en día es complicado. Qué maravilla, me encanta, me encanta lo que nos has explicado. El hecho de unir pedagogía con emprender y saber enseñar a emprender, ¿no? Porque, y me voy un poco ahí, vamos a rebobinar hacia atrás porque hay mucha chicha en todo lo que me has contado. Entonces, esta parte que cuentas de la pandemia, de reinventarte y tal, yo me imagino que a nivel de mentalidad, a nivel de cuando estás en esa situación, la gente que nos está escuchando que puede estar en una situación similar de reinventarse, y que no tiene referentes, no tiene en su círculo cercano, yo no sé si tú tenías en tu círculo cercano emprendedores, personas que veías que hacían algo diferente a quizás seguir el molde tradicional, que puede ser más un trabajo de 9 a 5 o opositar, ¿no? En nuestro país. Y además tú estás ahora afincada en Coruña, en Galicia.
cuando ocurrió esto de la pandemia y tu negocio físico también estaba en A Coruña, ¿no? Que tal vez lo primero que piensas cuando emprendes es más en algo físico que en algo digital. O sea, es que has innovado muchísimo teniendo en cuenta nuestra cultura donde estamos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué te ayudó a nivel de mentalidad? Porque luego has hecho ese máster, que yo creo que ahí también eso ayuda mucho, ¿no? Porque conoces gente que también quieren o emprender o que ya son empresarios. Entonces ayuda mucho el estar en un entorno de personas que tienen pues un interés similar o que ven esa realidad posible. Entonces me gustaría irme a los 3 retos de mentalidad que tú viviste, que cuando tú ahora ayudas a las personas que mentorizas, a las mujeres que mentorizas, ves que son cosas que se repiten mucho o que nos bloquean mucho, y en esto me incluyo, cuando decidimos elegir algo tan desafiante mucho a nivel de mentalidad como es emprender. Yo, en mi caso, no tenía en mi entorno cercano referentes de emprendimiento. Y esto creo que es importante mencionarlo porque, así que gracias por preguntarlo también, porque creo que es la realidad de la mayoría de personas que, por lo menos a las que yo mentorizo. Todavía en este país siento que hay una idea muy afincada, digamos, en el hecho de sácate un trabajo para toda la vida o tener un trabajo para toda la vida, que está muy relacionado pues con el mundo opositor y demás, especialmente en mi caso viniendo de la educación, que cuando eres pedagoga en un momento en el que todavía poca gente habla de la pedagogía, porque esto hace ya unos cuantos años, es la solución más rápida o la solución que prefiere tu familia. Búscate oposita y ten un trabajo para toda la vida. No solo en la educación, creo que en el entorno social suele pasar, social educativo es lo que suele pasar. Yo en ningún momento pensaba que emprender era una opción. Para mí fue una necesidad al final. Y el 100% de las mujeres a las que yo mentorizo emprenden a raíz de una necesidad, que luego sí que se convierte en un interés y en una solvencia y en todo esto que tiene el mundo empresarial, ¿no? Pero el principal motor sigo creyendo que es esa necesidad, ese es el disparador, el impulsor. Entonces, cuando emprendes desde la necesidad, lo haces con mucha motivación, esto es real, con mucho miedo también, porque normalmente tu entorno no es que no te apoye. Y yo he de decir que mi entorno sí que me apoyaba a muerte, porque mi familia, por suerte, me apoyó desde el principio, pero siempre había claro, yo vengo además de una familia de funcionarios, entonces imagínate cómo es la primera persona en este núcleo familiar que no es funcionaria. Pues obviamente, seguramente a mis padres les habría gustado más que opositara, habrían estado más tranquilos. Entonces estaban siempre un poco como con este vértigo que sientes al emprender. Pero por suerte a mí me apoyaron mucho. Entonces creo también que esto no es lo habitual. Así que el principal tema de mentalidad que yo me encuentro tiene que ver con ese miedo, con ese vértigo. Y yo siempre lo explico, al final neurológicamente estamos preparadas para huir del peligro. Entonces, cuando nos exponemos, cuando tenemos que decirle a nuestra familia voy a emprender o cuando tenemos que vender nuestro servicio, producto, lo que sea, el cerebro se activa y dice, hey, ¿dónde vas? ¿Que esta es tu zona segura? ¿Dónde te vas a meter? ¿Qué van a pensar de ti? ¿No será mejor que prepares una posición? Todos estos mensajes aparecen. Entonces creo que el poder aquí que tenemos que sacar a la luz es el de esa amazona que digo yo que tenemos dentro de decir, vale, sé que está pasando esto, la explicación científica, digamos, es que mi cerebro está preparado para salvarme del peligro, aún con todo esto, quiero seguir haciéndolo y contestar desde el corazón. Si es que sí, hazlo aunque sea con miedo. Y esto es una frase como muy de taza positiva, pero es que es una realidad también. Normalmente detrás del miedo suelen pasar cosas buenas. Y si no, no pasa nada porque no tiene por qué ser definitivo y esto es importante. Entonces lo relaciono con la segunda cosa y es el miedo, no es el miedo, sino la preocupación que nos da ser flexibles, porque tendemos a asociar la flexibilidad con soy una veleta, voy cambiando de idea, ahora estoy haciendo esto y de pronto ya no me gusta, ¿cómo le voy a decir a mi familia que esto ya no me gusta? Todas estas cosas. Entonces, yo siempre digo que la coherencia o sea, dentro de la coherencia ha de haber flexibilidad. Entonces, normalmente confundimos la coherencia con algo muy rígido y no nos permitimos ser flexibles. Entonces, creo que o sea, que tienen que venir juntas y este cambio de mentalidad es importante. Y luego la tercera cosa es el miedo al fracaso y el miedo al éxito también. Un poco los dos, casi
creo que hoy ahora mismo estoy pensando ya más que hay más de lo segundo que de lo primero. Y esto es algo que yo admiro mucho de otras culturas que no consideran los fracasos como algo malo, sino es que no quiero decir es un aprendizaje, porque no, porque un fracaso duele. Cuando fracasas es terrible y te fastidia y te da rabia y todas estas emociones que, que no queremos vivir todo el rato. Pero luego sí que es verdad que se aprende mucho. Entonces, sí, un fracaso es un aprendizaje, pero primero duele. Esto es lo primero que quiero decir. Pero sí que siento que el miedo a que nos duela nos paraliza y el miedo a poder a triunfar y a no sostenerlo también. Estas son como las 3 cosas que yo más me encuentro. Por un lado, la falta de apoyo del sistema y de tu entorno más cercano. Por otro, el tema de la rigidez. Ser coherente no implica ser rígida. Y el tercero, esto que te comento de me da miedo no poder sostenerlo, me da miedo comprometerme tanto con esto. Y para ello, te voy a poner un ejemplo personal. Yo te digo que abrí un local físico y yo nunca había vivido mucho tiempo en una ciudad. Yo desde los 18 años que me fui de Barcelona, pues he vivido 4 años cuando estudiaba la carrera, luego me mudé a otro país, luego volví a España, luego viví en mi pueblo, luego me mudé a otro país, o sea, he estado viajando casi, o sea, viviendo en otros sitios, en sitios distintos. Y una de las cosas que más miedo me daba a mí era el compromiso, el decir, vale, abro un local físico y esto ya me compromete con esta ciudad para siempre. Y aquí sí que agradezco mucho una conversación que tuve con mi hermano, que para mí es, fue mi gran apoyo y sigue siéndolo, que me dijo, Alba, si tú el día de mañana te quieres ir a otro país o te quieres mudar de ciudad, o bajas la persiana y se acabó la experiencia, o ya buscarás la manera de que hay otra persona que lleve el negocio por ti, o bien vendiéndolo, o bien, pues yo qué sé, gestionándolo tú desde otro lugar, que esté allí presencialmente. Y dije, claro, es que hay más opciones. Entonces, esta apertura de mente para mí tiene que ser muy del mundo emprendedor. Tienes que ver que hay más opciones sobre la mesa y que no hay solo una. Entonces, creo que todo esto forma el cóctel el cóctel perfecto, digamos, del espíritu emprendedor, ¿no? Claro, me veo reflejada en todas las que has dicho, o sea, de haber experimentado cada una de ellas. De hecho, lo que dices del compromiso me parece que te abre muchísimo la mente lo que has dicho, porque es como lo de la disciplina, que a mí me ha pasado también de ver la disciplina como falta de libertad cuando ahora la veo como libertad, o ver el compromiso, tal vez lo veía como falta de libertad cuando ahora el compromiso lo veo como estoy eligiendo desde mi libertad comprometerme. Es decir, que es cuando te pasa eso a nivel de mentalidad, es una pasada y empiezas a ver muchas más posibilidades. Y lo que dices de la flexibilidad me ha encantado, porque cuántas veces no nos dejamos probar, o es como tiene que ser así, o tengo que ser ingeniera y tengo que ser ingeniera. No, a mí me ha pasado con el cine, ¿no? Solo veía la opción de ser directora de cine o actriz, o no tienes como otras maneras de aplicar tus habilidades de artes escénicas cuando las puedes aplicar en un montón de cosas, pero es como no, solo ves esto y cómo esa flexibilidad te da la opción de voy a probar diferentes cosas y la vida me va diciendo y es un poco, en tu caso, llegar a mentorizar emprendedoras no fue algo que dijeras cuando estabas diciendo voy a ser emprendedora, voy a hacer esto, mentorizar a primero hiciste un negocio físico, luego la vida te ha ido llevando y hay como una cosa muy orgánica, ¿no? De dejarse fluir y experimentar y ser flexible. O sea, que esto yo lo he vivido todo y el miedo al fracaso y al éxito, de hecho, te diría que es verdad, la gente piensa mucho en el miedo al fracaso, que es muy real, pero yo creo que el miedo al éxito pasa muy desapercibido y es muy brutal, porque todo el tema de las envidias, ¿no? De si tengo un círculo cercano que tal vez empiezo a tener éxito y digo, voy a perder a mis amigos, voy a perder a la gente, ¿no? Cuando realmente la gente que te quiere tiene que quererte en el éxito también, ¿no? Entonces está muy, muy guay lo que has dicho del miedo al fracaso y al éxito, que también pasa mucho. Y me voy a ir ahora a la parte de mentorización de cuando mentorizas a emprendedoras y a la parte de comunicación. Tú además, ya lo veo en cómo estás comunicándote, de la base que tienes de pedagogía, te comunicas de una forma súper clara y me encanta, das muchos ejemplos. Entonces, me voy a ir un poco allá. ¿Qué es la pedagogía? Porque antes dijiste, la gente o no lo entiende o esta carrera no. Me gustaría que nos hablaras de eso y luego, cuando tú ahora mentorizas y te llegan emprendedoras, sobre todo las que son creativas, porque suele haber un perfil dentro de la parte creativa de que la gente se siente como
ay, es que soy introvertida, entonces no voy a salir en las redes y hacer vídeos y tal. Entonces lo digo yo un poco desde mi experiencia trabajando con emprendedoras creativas. Entonces, estas dos áreas, ¿no? De la visibilidad a la hora de cómo nos comunicamos y el bagaje que tú tienes como pedagoga, porque yo veo que tú te comunicas, que es una delicia, o sea, es súper claro, das muchos ejemplos, o sea, te estaría escuchando y por suerte voy a tenerte escuchando un rato. Entonces, estas dos cosas. Sí, para mí, he de decir que no soy objetiva, porque para mí la pedagogía es la base del mundo, lo que mueve el mundo. Claro, esto lo puede decir cualquier persona de su profesión, pero es cierto que en mi caso viene de más atrás. Yo tuve un perfil de pedagoga en mi colegio al que yo admiraba mucho y esto para mí fue muy relevante. Y he de decir también un poco a favor de la educación que yo viví. Como te decía, yo viví en Barcelona, estudié en Barcelona hasta los 18 años y es cierto que allí en Cataluña, a día de hoy la verdad que no sé, que estoy un poco desconectada, pero por lo menos cuando yo estudiaba había una cosa en bachillerato que se llamaba Treball de Recerca, que quiere decir como, es como el proyecto de fin de carrera o el proyecto de fin de máster. Dura 2 años de investigación y en segundo de bachillerato lo tienes que exponer frente a un tribunal público y demás. Creo que para mí eso fue clave. Pero ya, si me voy un punto más atrás, y voy ahora a tirar piedras a tu favor, no sé cómo se dice eso en positivo, yo fui a teatro desde que tengo 6 años y para mí las artes escénicas me llama mucho la atención. Una cosa que has dicho antes de, claro, el mundo de las artes escénicas piensas, ¿cómo voy a aplicar esto a otras cosas? Pues gracias al teatro, yo hoy me pongo delante de cientos de personas en una conferencia, hoy puedo tener estas comunicaciones con tranquilidad, no me preocupa ponerme delante de una cámara. No siempre fue así, claro, al principio no era así, pero es cierto que gracias a esto, para mí esto es la base. Luego, como te digo, el proyecto de bachillerato a mí me enfrentó ya a una realidad muy universitaria, ¿por qué no decirlo? Porque, claro, esto de presentar frente a un tribunal y tal pasa al final de carrera, final de máster, etcétera, pero no es habitual que pase con 17 o 18 años. Entonces, creo que esta parte comunicativa a mí me viene de ahí. Y luego la pedagogía, para mí es un arte. O sea, en la pedagogía, digo de verdad que siento que falta mucha base pedagógica en general en la vida, en la sociedad, en las empresas, en los centros educativos. Siento que es demasiado importante para el peso que realmente tiene. De hecho, yo cuando estudiaba, te dicen, la pedagogía es el arte de enseñar a enseñar. O sea, es la ciencia de enseñar a enseñar. Y esto es tan importante como que la responsabilidad de cómo vayas a enseñar, cómo vaya a enseñar un docente, cómo vaya a enseñar alguien que hace formación, tal. Esto es una cadena, hace un efecto en cadena. Entonces, fíjate la importancia de la pedagogía para mí. Y te comentaba que yo en una fase de mi carrera decidí enfocarme en el mundo adulto, en la formación para personas adultas, porque sentía que había mucho para el mundo infantil, pero para la parte adulta, pues eso, alguien que tiene una profesión, yo qué sé, científica o lo que sea, ya solo porque se saque un título a mayores ya puede dar clase. Y para mí no era así, porque para poder enseñar has de saber comunicar, porque si no comunicas bien o adecuadamente no vas a conectar. Y entonces vamos a seguir alimentando un sistema de memorizar, de aprender bueno, por imitación, no sé, no es un sistema de aprendizaje real o no, para mí por lo menos como debería ser. Entonces, creo que falta mucha pedagogía en general y siempre decíamos en mi promoción, recuerdo perfectamente, que nos sorprendía la falta de pedagogos, por ejemplo, en las empresas, que ocupaban nuestro puesto, pues, otras profesiones que a lo mejor tenían un respaldo más potente en la sociedad y la pedagogía al final era la gran olvidada. Creo que ahora está cambiando. Creo que ahora cada vez hay más gente hablando de pedagogía y a mí me hace feliz siempre que no se utilice mal la palabra, que también lo he visto. Entonces, esto en relación a la pedagogía. Y el tema de la comunicación, fíjate si me sorprende, porque una de las cosas que yo más veo en mis clientas, es que más se repite, la frase es que nadie me entiende. Es que hago algo, pero es que la gente no lo entiende. Claro, preguntémonos por qué la gente no lo está entendiendo. Porque esto es muy del mundo adulto también. Yo siempre me acuerdo cuando empecé a estudiar pedagogía y le tenía que explicar a mi abuela de 80 años lo que estudiaba, porque ella sabía que estaba en la universidad, pero
no tenía ni idea, yo decía, vale, ¿cómo hago para que mi abuela de 80 años, que nunca jamás ha oído hablar de la pedagogía, entienda lo que hago? Me busqué herramientas para que lo entendiese. Sin embargo, cuando eres adulta y empiezas a vender o te haces emprendedora o lo que sea, no te preocupas por estos detalles. Te preocupas de lo que tú tienes que decir, de tu mensaje, pero no de lo que la gente va a recibir. Y esto es importante porque si alguien entiende, si yo viniera aquí a hablarte de marketing y ahora empezar a decirte 40 palabras en inglés y no tienes ni idea de marketing, dirías, uy, esto es demasiado para mí, me voy a otro lado, no me interesa esta persona. Sin embargo, si yo te cuento en palabras que tú entiendes, va a ser mucho más familiar y vas a estar mucho más cómoda. Entonces, la comunicación es clave para todo, para cualquier relación, amistad, pareja, lo que sea, ir al súper y comprar manzanas, lo que sea, pero especialmente si eres emprendedora, has de cuidar mucho esta comunicación. Y no necesitas hacer 6 años de teatro, como hice yo, o hacer no sé cuántas cosas delante de conferencias o lo que sea, no. Necesitas simplemente escuchar lo que la gente no está entendiendo. Y esto es el primer paso de la comunicación, la escucha y nos olvidamos de esto. No escuchamos, porque tendemos a estar pensando, en conversaciones a mí me pasa, estás hablando con una persona y esa persona ya está pensando lo que te va a contestar antes de que tú acabes de hablar. Claro, yo en esto me fijo porque me gusta la comunicación, pero pasa en general, si no, os invito a que os fijéis en conversaciones que tenéis cómo pasa esto. Entonces, no estamos preparadas para la escucha. Y con tus clientes, como no los escuches o potenciales clientes, no va a haber conversión, no va a haber venta, porque sin conversación, sin conexión, es imposible que haya venta. Por eso es tremendamente importante que nos paremos a pensar cómo estamos hablando, cómo estamos comunicando y que preguntemos, vale, ¿por qué la gente no me entiende? ¿Qué es lo que estoy diciendo que la gente no está recibiendo? Y preguntar, oye, me has dicho que no me entiendes, ¿me puedes decir exactamente en qué punto te has perdido? No por nada, sino porque por saber, por tener información. Lo que dices de la escucha, aquí haciendo el podcast, que gracias al podcast he aprendido mucho, o sea, he practicado muchísimo escuchar, que es cierto que cuando pensamos en qué hace una buena comunicación, un buen comunicador, una buena comunicadora, lo primero que piensas es la parte activa de la comunicación, cuando el 90% se escucha y la escucha es estar presente. Y nos cuesta mucho estar presentes porque nos vamos al futuro, entonces, ¿qué voy a decir? Nos vamos al pasado y estar presente es súper difícil. Ya solo eso y escuchar a tus clientes, ¿no? Escuchar cuál es la necesidad del mercado realmente, cómo yo me adapto a él, esa parte de empatía, todo eso súper importante. Entonces, a veces estamos muy enfocados en nosotros, cuando si te enfocas más en la persona a la que estás comunicando, además de que te pones menos nerviosa, se facilita mucho el proceso. Y te iba a preguntar, en el tema de vender, que suele haber también bastante bloqueo a veces con lo de, ay, es que a mí lo que no me gusta es lo de vender, ¿no? Es que tengo que venderme y es que, uff, porque no me veo yo vendiendo. A mí me gusta mucho lo que hago, pero lo de ponerme a venderlo, entonces, esto es muy habitual. Yo lo veo muy de mentalidad también de lo que entendemos como venta, ¿no? O cómo se nos ha como a nivel pedagógico, justo, ¿no? Cómo se nos ha explicado lo que es vender y qué crees que es, desde tu perspectiva como emprendedora, Alba, vender realmente. Normalmente pasa que cuando hablamos de venta nos conectamos bueno, pasa no solo con la venta, con otras cosas, pero en venta especialmente, nos conectamos con experiencias de venta que hemos vivido. Si yo ahora te dijera, tienes que, voy a ponerlo con otro ejemplo antes de ponerlo con la venta. Si yo te digo, mi servicio ofrece acompañamiento personalizado y tú ya tuviste un servicio una vez, contrataste a alguien que ofrecía acompañamiento personalizado y tuviste una mala experiencia, si yo me quedo en mi servicio ofrece acompañamiento personalizado, te vas a conectar con ese recuerdo y vas a decir, ya, claro, esto a mí ya me lo han dicho. Entonces, con la venta pasa esto. Cuando yo hablo de venta, directamente te conecta con una experiencia de venta que has vivido en el pasado, que normalmente era un tipo de venta más agresiva, más a puerta fría, más llamadas por teléfono todo el rato. Todas podemos pensar en compañías o empresas que vendían de esta manera. Y nos conecta con eso. Y claro, ¿cómo te sientes cuando te llaman 20 veces en un día? Pues acabas el día diciendo, jolín, qué pesados, son muy pesados. Y entonces pensamos, vale, si yo vendo,
como me conecto con esa experiencia de venta que yo he vivido desde el otro lado, voy a ser pesada. Esto se repite todo el rato. Si vendo, soy pesada. Mm. ¿Qué olvidamos? Que la repetición es clave. Primero, también como parte de nuestra comunicación, especialmente cuando trabajamos la visibilidad, no solo en redes, sino también en eventos o grupos de networking o lo que sea que hagamos fuera. Cuando trabajamos la repetición es cuando conseguimos que esa persona se quede que se quede en su cerebro esta parte de, vale, para Alba, esto es la venta, para Alba, esto es el acompañamiento personalizado. Entonces la repetición es clave. Cuando hablamos de venta nos tiemblan las piernas, la voz, nos tiembla todo nuestro cuerpo por esto, porque sentimos que vamos a ser pesadas porque nos conectamos con experiencias del pasado y no es así realmente. Yo creo que decir que vender es ayudar está ya muy manido, no voy a ser yo quien diga eso, pero sí que creo que vender es ofrecer una solución a un potencial cliente. Si alguien viene a ti y tú vendes agendas y esa persona dice, es que no me apaño con ninguna agenda, la verdad que ninguna me encaja porque a mí me gusta la visión anual, hoy, perdón, mensual, y solo encuentro agendas de visión semanal. Tú le puedes decir, ay, oye, pues mira, yo hago esta agenda que justamente tiene visión mensual. ¿Te gusta? Y estamos ofreciendo una solución. Nos sentimos más cómodas cuando el cliente o la clienta nos lo pide, porque solo estamos dando respuesta. Pero es que muchas veces tus potenciales clientes no saben que te necesitan, no saben que tú puedes mejorar su vida de alguna manera. Entonces, tenemos que decírselo, porque no podemos dejar en manos de la otra persona imaginar lo que nosotras hacemos o no. Y lo que suele suceder es que, claro, no me entienden, aparte del tema de la comunicación, es porque no se lo contamos, porque no hablamos. Si es que al final no vendemos más porque no hablamos más. Interesante, no vendemos más porque no hablamos más. Yo también tengo esta idea como de si quieres mover la energía en tu negocio o cómo avanzar, tener una conversación, obligarte un poco. Yo es una de las razones por las que dije, "Vea, el podcast es perfecto para mí a nivel de networking o a nivel de cómo comunicarme, porque lo veo muy como natural en el sentido de tener conversaciones con personas que te interesan, que te gusta lo que hacen, que te llaman la atención y abrir nuevas conversaciones, hablar es como tú lo enfocas, que ahí me voy también un poco a, me pasa mucho con emprendedoras y emprendedores lo de, no es que las redes no son para mí, o lo de hablar en cámara, yo no me veo hablando en cámara, quiero hacer algo como muy, que no se me vea, yo no, ¿sabes? Pero como que enfocan el hecho de ser visible o de salir con algo egocéntrico o con una arrogancia o tal. Y claro, eso es lo primero que trabajamos en comunicación de, no, a ver, tú estás representando tus valores y estás dándoles voz y es parte de ser una marca personal o como tú lo quieras definir. Pero me voy un poco por ahí en el sentido de introversión-extroversión, ¿no? Porque a veces pensamos, no, es que yo soy muy introvertida, que no es lo mismo que ser tímida, que eso también es lo primero que me gusta siempre explicar, y pensamos que no, es que las redes no son para mí. Y vale, por un lado puede ser que las redes no sean para ti, porque hay muchas formas de hacer marketing, hay muchas formas de posicionarse, de hacer networking, tal vez para ti es otro tipo de manera de hacerlo. Pero tú qué le dirías a una emprendedora que se considera, no, yo soy introvertida o tímida, que la timidez se puede trabajar, ¿vale? Que no es algo que uno es, pero que se considera que tiene, digamos, este perfil y dice, no, las redes no son para mí, así que no me voy a exponer, no me voy a poner con los vídeos y tal. Y ella quiere crecer su negocio. Está claro que lo que tú has dicho para mí es muy cierto. Creo que un negocio crece con las conversaciones, con hacernos posicionarnos, hacernos visibles, salir ahí fuera, hacer networking y todo esto. Pero esta persona es como, no, yo no me veo haciéndolo porque no es mi forma de ser. ¿Tú qué le dirías? Mi visión en esto, para ser una mentora en visibilidad, es un poco peculiar. Voy a decir esto antemano, así lo que viene después es más, lo vais a comprender mejor. Yo soy muy partidaria de que si hay algo que te produce muchísimo rechazo, es mejor que no lo hagas ahora, porque si no, te vas a obligar a hacerlo y lo que va a pasar es que te vas a frustrar pronto. En un momento en el que estás emprendiendo, lo que interesa es ponerte la vida fácil. Me parece coherente o bien que tengas claro que las redes, o puedas pensar en este momento, insisto, en este momento, que las redes no son para ti. Pero si tú quieres hacer crecer tu negocio, hay una parte comercial de lo que hablamos que está en redes o está en la piel, en los eventos o en que te muevas. Los clientes no van a llamar a tu puerta
por arte de magia. Eso es imposible, no existe. Incluso habiendo trabajado tus redes, es complicado hoy en día que llamen a tu puerta a través de tu Instagram. Hay maneras, pero al final lo que yo creo es que Instagram ha de ser una herramienta más de visibilidad. Yo me centro en Instagram cuando acompaño visibilidad porque primero es mi red social favorita y segundo porque creo que tiene muchas posibilidades a nivel de crecimiento, pero hay una parte de labor comercial un poco más tradicional, diría, que se ha hecho toda la vida, que sigue funcionando, que es la de tomarte un café con alguien que sabes que pues a lo mejor no le interesa directamente tu negocio, pero pues está, por ejemplo, en mi caso, trabaja con mujeres emprendedoras porque tiene una clínica de osteopatía y todas van allá a ¿da? Bueno, Descontracturarse. descontracturarse el cuello. Entonces, puedes crear conexiones en cualquier lado, pero has de ir a buscarlas, porque no van a llegar a ti por arte de magia, y menos cuando emprendes y tienes todos estos problemas de nadie entiende lo que hago, no sé cómo explicarlo, etcétera. Claro, lo que te decía antes, si tú no hablas de lo que haces es imposible que vendas. Entonces es muy contradictorio con quiero hacer crecer mi negocio, pero estoy cerrada a todo esto. Como te decía también, hay más opciones. Instagram es una herramienta más. El networking, otra herramienta valiosísima para mí, por lo menos, que puedes utilizar. Ir a eventos de formación para contar lo que haces en el momento del café. Hay muchas maneras de buscar red, de buscar contactos, y esta es la única manera de que tu negocio crezca. Incluso, para mí por lo menos es mucho más efectivo esto segundo que empezar una cuenta de cero hoy en Instagram, porque al final si no eres creadora de contenido o influencer, mm, da igual que tengas un reel que se haga viral, que no tiene por qué convertir. Todas nos centramos en buscar el reel viral y yo no lo entiendo. No lo entiendo. Lo entiendo porque yo también he estado ahí hace años, ¿eh? Pero un reel viral, o sea, a mí la métrica que me interesa es la conversión. Yo mentorizo a emprendedoras, lo que me interesa es poder mentorizar a emprendedoras, no tener un reel que tenga 800.000 views, porque eso a mí no me da de comer. Entonces, un poco mi visión es esta. No tengo nada en contra de Instagram, me encanta la red social y por favor esto vaya por delante, pero sí que creo que para nosotras, en concreto para las mujeres, desde luego con las que yo he trabajado, es una piedra más en nuestra mochila, muchas veces. Y aquí va de aligerar. O sea, cuando emprendes tienes 1000 frentes abiertos, empezando por me doy de alta como autónoma, creo un modelo de negocio, cómo lo vendo, qué hago con esto. Esos frentes son mucho más importantes en un momento inicial. Y como siempre digo, emprender es un proceso. Entonces, al principio, póntelo fácil. ¿Tú tienes claro que no quieres estar en redes? Vale, las consecuencias son estas. ¿Las asumes? Sí, sí, perfecto. Si no, vamos a ver de qué manera. Pues a lo mejor no quieres estar publicando todos los días, ¿vale? ¿Qué tal si publicas un día a la semana o empiezas por poco y luego vas subiendo? ¿Qué tal si no creas vídeos y creas carrusel? Hay maneras, hay 1000 opciones y no hay una fórmula mágica para todas. Al final, la estrategia de cada negocio es única, igual que la persona que está detrás del negocio. Y esto es importante saberlo, porque nos quita peso primero y bueno, porque es la realidad. Total, es que además lo que has dicho de que no hay una fórmula única, porque a veces tal vez viene alguien que te dice, yo tengo la fórmula para que crezcas y consigas millones de seguidores haciendo esto con este sistema. Yo pienso, ya, pero ese es tu sistema, que sí, o sea, es verdad que hay formas de crear el contenido, pues si pones un gancho, si lo estructuras de una manera. Yo en todos los años que llevo pues haciendo reels o creando contenido, sí que noto una evolución en cómo lo comunicaba, cómo comunico ahora y tal, pero por ejemplo mi enfoque en Instagram es más, voy a usarlo como una expresión casi artística o voy como a utilizarlo de una forma que pueda divertirme usando esto, porque es lo que dices tú, si no es que ya no me apetece ni hacerlo, porque ya hay tantas cosas, tantas bolas que tienes como que hacer malabares, que si te pones además más cosas que te resultan complicadas de hacer o que tengo que publicar 3 veces a la semana, no me da la vida, ¿no? Entonces creo como que es cómo usar esa red de forma que también se adapte a ti sin presionarte tanto, a tu ritmo. Y tal vez lo que dices tú es que tal vez a ti la gallina de los huevos de oro del marketing es ir a eventos y estar con gente más cercana. A mí, por ejemplo, es algo que por eso te lo preguntaba, que ha sido un proceso como de prueba y error y de ir viendo cómo soy yo mi energía y a mí cómo me gusta hacer marketing o comunicar. Y a mí, por ejemplo,
tengo como una ambiversión, es decir, no tengo ni me voy a la extroversión ni me voy a la introversión, estoy un poco en el medio. Entonces, a mí no me gusta estar, pues eso, el tema mainstream o, pues tener una cuenta con millones de seguidores, sé que no la voy a tener nunca, porque no es mi energía, no voy a estar publicando un montón de reels. Me gusta más hacer una o dos publicaciones incluso al mes, pero buenas, trabajadas. Entonces, para mí el podcast es como el eje vertebral de mi comunicación porque me encanta tener conversaciones, me encanta conocer gente, me encanta, y además que hay feeling, ¿no? O sea, es muy importante también. Entonces, eso lleva un tiempo y es una forma de cómo hacer marketing que se adapta también a mi personalidad y a lo que a mí me gusta, en vez de forzarlo. No, incluso en los eventos, a veces me han salido contactos de actividades, pues de ir a pilates o de, ¿sabes?, de actividades que hago que no tienen nada que ver, tal vez, con mi negocio en sí, ¿no? Entonces sí que me parece que lo que apuntas es súper importante porque creo que forzarnos a hacer cosas que no nos gustan solo te va a hacer odiar emprender en lugar de disfrutarlo más. Y a veces no nos damos permiso para lo que estamos sintiendo que no va con nosotras, parece que nos tenemos que forzar, no, es que esta persona lo hace así, hay que hacerlo así. Y luego otra cosa que también en otra entrevista que tuve me la apuntaba una chica, lo de el tema influencer y el tema empresaria, emprendedora, porque es diferente. A mí me ha dicho alguna vez alguna amiga lo de tú eres influencer y yo, no soy para nada influencer, o sea, me veo a años luz de la idea de influencer, pero también porque para mí es como nos representamos un servicio que queremos, somos portavoces de ese servicio y por eso salimos en redes, pero para mí influencer también lo asocio con algo muy diferente. Y como la diferencia de no, tú puedes salir en las redes y tener tu vida privada y no compartir todas las cosas que vives, puedes compartir cosas, pero no, nadie te obliga a, venga, voy a compartir ahora toda mi vida o ya vas a ser famosa porque sales en Instagram, ¿no? Como que hay muchas cosas a nivel de mitos que tenemos que al final nos están limitando a la hora tal vez de publicar cuando podríamos eso a nuestro ritmo y de la forma que sentimos que nos puede gustar hacerlo, puede abrirnos a un montón de oportunidades. Y además que hay una cosa importante con Instagram y es que no somos, bueno, voy a dar mi visión completamente y hay una parte que no estamos facturándole a Instagram, o sea, es porque estamos pagando con nuestro tiempo. Y mi intención cuando hablo de visibilidad en Instagram es que pases el menos tiempo posible de tu día en esta red social. Primero, porque no te da de comer si no eres creadora de contenido. Y segundo, porque en tu negocio hay cosas que son más prioritarias. Piensa si tuvieras un presupuesto cerrado, si tuvieras una empresa, digamos, tradicional y tuvieras un presupuesto cerrado y tuvieras que decidir si pagas la nómina de una persona trabajadora o si lo inviertes en publicidad, en Instagram. Lo tendrías clarísimo. Yo tengo este presupuesto, obviamente es prioritario la nómina de esta persona que está trabajando. Sin embargo, como en Instagram lo que invertimos es tiempo, ahora mismo no lo valoramos tanto como si fuera algo económico. Pero yo no uso Instagram para mi vida personal. Es más, lo uso como se usaba, si lo uso alguna vez, que hace ya mucho tiempo que no, lo uso como se usaba al principio, como esta parte de expresión artística, de fotografía, o sea, más fotográfica, más de belleza al final en lo visual, que creo que para eso nació Instagram. Y a mí esa esencia me sigue gustando mucho. Sin embargo, en mi negocio lo uso todos los días. Pero también soy consciente, y creo que debemos ser, de que si en mi negocio pasa algo que es más prioritario, lo voy a atender por delante que publicar en Instagram. A mí me está pasando ahora que en este mes estoy teniendo una carga de trabajo con la que no contaba porque me han salido varios eventos de súper última hora. Obviamente para mí esto es prioritario porque quien me paga, con quien facturo es con los eventos en los que voy a estar o las clientas que voy a tener. Instagram no. Entonces, bueno, ¿qué es lo positivo? Que por suerte yo tengo una estrategia diseñada en Instagram de hace años que me permite que siga funcionando sin que yo esté ahí. Y ese es mi objetivo, que tú sigas teniendo contenido anclado en tu perfil, que te siga trayendo seguidores mientras tú no puedes estar, que tú te puedas ir de vacaciones tranquila mientras tu Instagram sigue funcionando por ti. Este es el objetivo de Instagram y esto es lo que marca la diferencia entre verlo como una herramienta o verlo como, no sabría decirte cómo, pero no es ese lugar en el que volcamos el café que me tomo por la mañana, el café que... Esto no es muy estratégico salvo que seas influencer.
¿sabes? Entonces, esto es importante diferenciarlo. La estrategia en Instagram también es única para cada tipo de negocio y para cada persona. Sí que es importante trabajarla, pero no necesitas ni cuentas gigantes para que funcione, ni decir lo que haces a cada hora, que a mí esto me produce muchísimo rechazo, de hecho. Qué bueno. Yo creo que esto, la gente que estéis aquí, que nos escuchéis, que tengáis, estéis empezando con Instagram, ya llevéis un tiempo, que os asiente lo que está diciendo Alba de, oye, pues tal vez me lo puedo tomar con tranquilidad y puedo relajarme e incluso va a ser muchísimo mejor. Yéndome a la parte económica, que yo sé que esta parte es muy importante en tu proceso de mentorización y me apetece mucho preguntarte el tema de educación financiera y más con mujeres, porque yo creo que en nuestra cultura la cosa es así. Yo es que nuestras abuelas no tenían ni tarjetas de crédito a su nombre. Entonces, tema de educación financiera, Alba, ¿qué tenemos que aprender, además, desde esta parte pedagógica, ¿no? Que nos puede limitar tanto, porque a mí, por ejemplo, una de las cosas a la hora de emprender que a nivel de mentalidad más me reta es la parte económica, es cuando voy a tener esa estabilidad, voy a tener que optar por otro tipo de trabajo donde encuentre estabilidad económica y muchas veces no es el trabajo en sí, sino es cómo pues, nos administramos, nuestra relación con el dinero. Entonces, ¿qué has aprendido tú sobre eso? Y tres cosas que nos pueden ayudar mucho y a las personas que nos escuchan relacionadas con esto de la educación financiera. Es curioso porque yo cuando escucho a mi abuela hablar, que mi abuela todavía vive, tiene 95 años ahora y está como una rosa, la verdad, Qué bien. ella siempre me decía que en su casa quien administraba el dinero era ella, ¿no? Tu abuelo traía el dinero a casa y yo me encargaba de que siempre hubiera para ahorrar para la comida, bla, 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 bla. Claro, mi abuela vivió una guerra y una posguerra. O sea, eran otros tiempos y efectivamente no podía tener ni siquiera una tarjeta bancaria a su nombre. Pero sí que siento que tradicionalmente, por lo menos en la realidad de mi familia, las mujeres han gestionado el dinero aún en la sombra. Sin embargo, cuando tenemos que hacerlo para nuestro negocio, no somos capaces de dimensionar la importancia de esto. Y normalmente a mí me pasa porque trabajo con mujeres que emprenden con mucho corazón, con un proyecto como muy, no sé, muy personal, que esto antes no sucedía porque antes no había la posibilidad, no era una opción emprender, no sé, dando clases de, es que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero ahora mismo hay Como profesiones profesora de nuevas, yoga, por ejemplo. por ejemplo. Sí. Y hoy en día hay profesiones nuevas que antes no existían, entonces tenemos que aprender a gestionarlas. Pero de nuevo, igual que te decía, en la base comercial hay algo que funciona de toda la vida y que sigue funcionando, que es la llamada. En la gestión económica de un proyecto hay algo que sigue funcionando, que es de toda la vida, que es la previsión financiera. Y esto es la base de tu facturación. Si tú no te sientas a hacer una previsión financiera anual, es difícil que cumplas tus objetivos. Y esta palabra previsión financiera nos produce rechazo porque preferimos, en algunos casos, a lo mejor fluir. Pero es muy contradictorio porque una cosa es fluir y otra cosa es dejar en manos del azar tu negocio. Y emprender en etapas iniciales implica que seguramente no vas a tener ingresos estables como empresa, porque habrá meses que factures más, habrá meses que factures menos, esto suele suceder. Entonces, como empresa, querer facturar todos los meses 5.000 euros exactos, ni más ni menos, para mí, yo nunca lo he visto, desde luego. No sé si es posible facturar lo mismo todos los meses, pero yo nunca lo he visto y llevo unos cuantos años acompañando a empresas y a emprendedoras. Pero es real que si tienes una previsión financiera anual, te permite ver, vale, yo sé que en agosto mi facturación baja, pero sé que en septiembre mi facturación sube. Esto es como con el salario. Muchas veces cuando eres trabajadora por cuenta ajena te preocupa el salario que recibes en el banco cada mes, cuando lo que debería preocuparnos es el año. ¿Cuánto me vas a pagar al año? Porque esto no es que vaya a variar en agosto o en septiembre, pero sí que va a variar en función de si tienes pagas extras, si tienes estas con prorrateadas, si va a variar en muchas cosas, pero tú necesitas saber tu ingreso anual. Pues con la empresa pasa lo mismo. Primero, esto es beneficioso por esto, porque te ayuda a quitarte presión cuando un mes de agosto no facturas lo que te gustaría, por ejemplo. Y segundo, porque si tú en un año sabes que en agosto vas a facturar poco, que en septiembre sube tu facturación y que en julio tu objetivo de facturación son, imagínate, 5.000 euros, voy a tirar a números bajos redondos,
y llega a mediados de julio y no te acercas a esa cifra, vas a poder activar cosas. Vale, ¿qué he estado haciendo estos 15 días que me ha funcionado y que no? Pues a lo mejor me he ido a 2 eventos y de ahí me han salido 3 ventas, pero a lo mejor estoy publicando todos los días, por volver a poner este ejemplo, y de aquí no he convertido nada. Vale, ¿qué decisión tomo? Pues si los eventos me están funcionando, voy a darle caña lo que queda de julio a los eventos, por ejemplo. Entonces te permite tomar decisiones con datos objetivos. Y una cosa muy fácil y muy compleja al mismo tiempo en los negocios es obtener datos objetivos, porque en mi caso hay una carga emocional, o las mujeres con las que yo trabajo importante, que es pues esto de emprender desde el corazón, ¿no? O ofrecer trabajo gratis que no cobro, esto pasa mucho también. Entonces, es muy fácil obtener datos objetivos, pero no es nada fácil enfrentarnos a ellos o dedicarle el tiempo de, vale, voy a ver ahora, diciembre, cuál es mi previsión para el 2026. Cuando haces tu previsión mensual, entonces te puede permitir esto que ya te he comentado, estas dos cosas, y una tercera, que es, vale, si yo quiero facturar 5.000 euros en julio, ¿con qué producto o servicio lo voy a hacer? ¿O con cuáles? Pueden ser varios. Pues imagínate que haces agendas y tienes voy a poner el ejemplo de la agenda porque tengo una clienta justa que está con agendas, que en septiembre es cuando haces tu agenda de curso escolar, ¿vale? Y llega julio y ahí haces una preventa. Entonces tú puedes decirte, vale, en julio voy a facturar este dinero y lo voy a hacer con la preventa de mi agenda de curso escolar y a lo mejor con el outlet de las agendas que me quedan del año pasado. Te permite decir el cómo. Y entonces, cuando juntas todo esto, tú llegas cualquier lunes a la hora que te pongas a trabajar en un ordenador y sabes perfectamente cuál es tu foco. Trabajas enfocada, que es lo que todas queremos, trabajar enfocadas. Pues esto te lleva hacia ese trabajar enfocadas. Entonces creo que es fundamental a nivel organizativo y, y falta educación financiera en general en este país, pero en especial en el mundo emprendedor, por lo menos en este sector de emprendimientos como más que nacen desde el corazón y demás. Entonces creo que es muy importante. Y que nos ponemos techos, ¿no? Es como voy a ganar solo 30.000 euros y de aquí no salgo y no pienso como en, porque tal vez si yo empiezo a pensar, no, pero 50.000, pues me abro a posibilidades, empiezo a plantearme, vale, ¿cómo puedo llegar a 50.000? O sea, es como que a veces tú misma te pones como un límite que no sabes que te has puesto o la relación que eso que tienes tú con el dinero de, a mí me ha pasado mucho tal vez la creencia esta, la gente que tiene dinero es mala persona, ¿no? Y cuando la empiezas a desbloquear, empiezas a ganar más dinero y es como, pero a ver, entonces es como que pueden ser muchas cosas de cómo tú ves el dinero, la relación que tienes con él, lo que has dicho de nos falta estructura, de aterrizar el negocio, ¿no? De tener sistemas, que tal vez es como que fluya todo, pero sin un sistema que te sostiene es muy difícil que tal vez llegues a eso. Lo has dicho tú de, por ejemplo, hacerlo anual, me parece súper, es como súper, es como, claro, pero también es que no lo estás haciendo, partes un poco como si tuvieras una nómina, no, cada mes, en vez de pensar en esto desde un punto de vista de lo que ganas anualmente, que le da mucho sentido. Mm. Porque como muchos emprendedores tú has dicho que es así, también yo lo experimento así, no sé si hay excepciones, no sueles ganar lo mismo todos los meses. Entonces, hacerlo anual tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, es algo que tal vez yo no me había planteado y según lo decías, como, guau, es verdad que eso te cambia mucho y sobre todo como al emprender eres tú la que lleva un poco la batuta de tener un foco, de decir, no, es que ahora me baja la facturación, vale, ¿qué puedo plantear para subirla este mes que sí es mejor y ir como navegando eso así? Me parece muy, muy guay la forma en que lo has explicado de la educación, a la hora de educarnos en este área. Mm. Vale, me iba a ir un poco a la parte de pedagogía otra vez, pero sobre todo porque me interesa a nivel, por ejemplo, en nuestro país, en Galicia, ¿no? Del tejido emprendedor y de cómo se enseña a emprender, por ejemplo, en las escuelas. Em, yo siempre, y me voy a ir a esa pregunta dentro de nada, de cuando tenías 17 años, ¿no? ¿Qué le dirías a tu adolescente de los 17? Y con esto de emprender, porque yo recuerdo que yo cuando tenía 17 o de esto de que piensas, vale, ¿a qué me voy a dedicar y tal? Emprender no estaba ni en mi vocabulario.
pero o sea, yo pensaba además en emprender como pues ser empresario, tener una gran empresa, ¿no? Pues no veía ni siquiera la posibilidad de ser una emprendedora o de que puedes emprender y no tener empleados, por ejemplo. Hay como muchas cosas dentro de lo que es emprender que yo creo que tal vez no se sabe muy bien del todo lo que es o que no se nos educa, no se nos enseña esta posibilidad. Entonces, ¿cómo lo ves a nivel de emprender, a nivel de educación, desde los institutos, desde la orientación a las personas a lo que se pueden dedicar? ¿Cómo ves esto? Falta, o sea, estamos años luz de lo que para mí debería ser, porque no nos enseñan lo que hablábamos, ¿no? Que emprender sea una opción más. Es más, emprender es casi una locura, o sea, ¿dónde vas tú a montar un negocio, no? Y es cierto que un poco locura es un poco montaña rusa. Yo siempre digo lo mismo, el emprendimiento es una montaña rusa, igual que lo es, pues, cuando empiezas a trabajar por cuenta ajena y nadie te dijo lo que era, o forma parte de un aprendizaje nuevo. Y creo que en las aulas, y como pedagoga también, aquí va, va a salir mi pedagoga ahí valiente. Creo que falta mucha perspectiva en las aulas del mundo laboral. Falta mucho, y no sé si ahora está cambiando un poco, quizás. Quizás esto sea algo positivo que nos han traído las redes sociales también, que vemos como más posibilidades de emprendimiento. Pero siento que desde el aula, desde que somos niños o niñas, debería haber más intención o más información en relación a lo que significa emprender, montar tu negocio, eh, o sea, siendo realistas y siendo honestas, con honestidad. Igual que, o sea, si tú le dices a un chaval, ¿no? A un adolescente, que si se presenta a una posición de, yo qué sé, de correos o algo así, va a tener su futuro asegurado, pero no le dices que si emprende puede trabajar de lo que a él o a ella le gusta, que va a ser quizás complejo, bueno, complejo no, porque una posición tienes que estudiar un examen también, o sea, no me parece fácil tampoco, pero si no le das las dos opciones, lo lógico es que tire por la información que ha tenido de una persona que para él o ella es importante y sabe. Entonces, creo que hace falta como más realidad, más acercamiento de las empresas de todo tipo, porque yo sí que tuve a la empresa, en mi colegio vino el representante de Pastas Gallo a contarnos cómo era tener una empresa, claro, pero yo no quiero, ahora mismo yo no quiero ser Pastas Gallo, yo quiero tener, pues si quiero ser, no quiero tener equipo, lo que sea. Entonces, que vengan realidades diferentes, sobre todo porque hay mucho del otro perfil, hay mucha pyme, hay mucho emprendedor o emprendedora. Y siento que además somos importantes para el tejido económico de este país, muy importantes. Entonces, debería haber más visibilidad de este tipo de emprendimientos sin idealizarlos, pero tampoco sin ocultarlos, que siento que es lo que pasa. Parece que si quieres ser empresario o empresaria, tienes que ser el CEO de Google, y no. Y de hecho, antes has hablado de esto y a mí me sigue pasando a día de hoy, que yo trato a mis clientas como empresarias. Tú eres empresaria, le digo. Y todas me dicen, no, no, yo no soy empresaria. Digo, si nos vamos a la descripción de lo que es ser empresaria es tener una empresa. Tú tienes una empresa, no hace falta que sea una SL, tú tienes un negocio. Entonces, para mí eres empresaria, porque, vale, no tendrás equipo, pero tienes que enfrentarte a cosas de empresaria, tienes que liderar un negocio. Entonces, esto para mí es clave, el lenguaje, la importancia del lenguaje. Y creo que huimos de reconocernos como empresarias por esto, porque creemos que ser empresaria es ser la CEO de Google. Y no, ser empresaria es tener un negocio. Claro, y creo que de hecho nos iría mucho mejor en el mundo autónomo si empezamos a eso, a reconocer lo que es también el autónomo que no tiene empleados, ¿no? Que tal vez puede estar teniendo una vida súper maravillosa, ganando lo suficiente. O sea, es como los conceptos que hay, ¿no? No, si es que eres un pequeño autónomo, te mueres de hambre, esto no tal. Y no es siempre así, o sea, hay muchas formas en que puedes organizar y tu estilo de vida puede ser lo que te determina pues a elegir formas de emprender. Yo, por ejemplo, también no me veo teniendo empleados, no sé si eso cambiará en un futuro, pero yo valoro mucho la flexibilidad, la libertad geográfica, ¿no? El poderme mover, entonces tal vez valoro mucho ese elemento y no es, yo creo, mejor o peor a la hora de emprender, tiene que ver con tus valores o con lo que tú te hace
feliz o hace como que tu vida esté más alineada con lo que te hace sentirte bien. Entonces sí que es verdad que y esto teniendo conversaciones con otras personas, sí que veo como un poco esa parte de no, es que o eres empresario y tienes una multinacional y mogollón de empleados o todo lo demás es que no vale, ¿no? Entonces no se os considera y claro, no tenemos fuerza a la hora también pues en la parte legal, ¿no? Las condiciones que hay para muchos autónomos es como si están muy bien si eres una gran multinacional, pero es que si no, entonces, como que creo que reconocernos como empresarios, aunque no tengamos empleados, pero sí hay ese aspecto de que al final tienes tu propio negocio, a nivel de mentalidad también es muy, muy bueno, incluso para ser conscientes de los derechos que tenemos o de los que deberíamos tener. Me voy a ir un poco ahora a esto, ¿no? De cuando eras jovencita, ¿no? Adolescente y tal. Y otra cosa que tú antes, cuando comentabas un poco de tu historia, decías que viviste en muchos países diferentes. Y eso es algo, por ejemplo, en mi caso, el hecho del inglés. Yo estoy todo el rato consumiendo contenido de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una mentalidad bastante distinta a la nuestra, que conste que a mí me encanta nuestra cultura, pero en esto me voy un poco, reconozco lo muchísimo que me ha ayudado estar consumiendo tanto contenido de allí, porque tienen una mentalidad muy de, puedes cometer errores, no pasa nada, tú inténtalo, igual hay otras cosas que no me gustan, ¿vale? De esa cultura, pero en esta me encanta. Entonces sí que tengo muchos referentes de allí que los he cogido prestados, que me han dado mucha fuerza a la hora de lanzarme, de probar, de emprender, ¿no? Porque es como que han sido mis mentores en la distancia. Y tú has dicho que has estado viviendo en países extranjeros, has mencionado lo del inglés. ¿Cómo crees que eso te ha ayudado a la hora de lanzarte? Bebo mucho de esta mentalidad americana de inténtalo aunque fracases. Y te voy a volver a poner un ejemplo. Cuando yo he tenido equipo y estado, y ahora estoy sola, pero he pasado por los dos lados. Y cuando he contratado a alguien, si en su currículum veía que había intentado montar un negocio, aunque no le hubiese funcionado, yo lo valoraba mucho y en la entrevista le preguntaba. Es más, he tenido varias personas trabajando para mí y reconozco que las personas que han emprendido o que han tenido familiares directos que han sido emprendedoras, tienen una visión que no, y esto quizás me pasaba a mí cuando era trabajadora por cuenta ajena, ¿eh? Al final, cuando no lo vives o cuando no tienes a alguien muy cercano viviéndolo, es difícil empatizar. Por la creencia esta que hay, que hablabas tú también, de en este país, ser empresario es ser terrible, es tener dinero y ser mala persona. Y no es así, obviamente. Hay casos y casos. Pero sí que es cierto que hay los americanos, por ejemplo, esto lo valoran mucho, el haberlo intentado aunque hubieras fracasado. Esto yo también lo admiro mucho de ellos. Y no solo pasa en América son muchos y hacen mucho ruido, pero por ejemplo, yo que tengo un entorno, tanto porque tengo clientas como porque tengo amigas latinoamericano, en Venezuela, por ejemplo, todas las mujeres, yo creo que yo conozco venezolanas, han tenido sus negocios en Venezuela. Entonces, fíjate la diferencia cultural que hay, que obviamente es enorme por muchas cosas. Al final es un país del Caribe, su política es la que es, pero todas han probado a tener negocios y todas han fracasado o todas han triunfado, pero han tenido que emigrar y entonces aquí ya ha sido diferente. Entonces, siento que en este país todavía en ese sentido nos falta un poco de apertura de mentalidad. Creo que también si nos ponemos a pensar en en la cantidad de personal que hay en este país público, claro, si comparamos, no sé, con América o Venezuela, la verdad que no sé su realidad, pero si nos comparamos con cualquier país europeo, pues es mucho mayor el que hay aquí que el que hay a lo mejor en otro país. Entonces, siento que esto también influye al final. Igual que cuando tú tienes un negocio familiar es normal que pase de padres a hijos, cuando tú tienes un negocio pues, que trabaja para lo público, es más común que pase de padres a hijos. Siento que es natural. Por eso creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Y creo que parte de ello es empezar a visibilizar que hay un tejido enorme de pymes, autónomos y empresarios en este país que nos parece que no, pero tela, ¿eh? Tela. Eso en cuanto a la segunda pregunta, y la primera era la de mis 17, ¿no? Ujú. Sí. Vale. ¿Qué le diría yo a mi, a mi Alba de los 17? Esta pregunta es dificilísima, te lo voy a decir, ¿eh? Porque yo pienso en mi yo de 17 y era una persona tan
con ganas de hacer tantas cosas. Fíjate que decidí estudiar pedagogía con 17, que eso ya es sí un reto, pero sí que creo que le diría, primero, que emprender es una opción, lo primero que le diría a cualquier chaval de 17 años, pero a mí también. Segundo, que va a tener que tomar decisiones y tomar decisiones implica decir algo que no. Esto me encantaría haberlo tenido claro desde el principio, que cuando tomo decisiones hay cosas a las que digo que no y cosas a las que digo que sí. Creo que nos quita mucho peso. Y le diría también, ay, que es emocionante, ¿eh? Que a tope con sus ideas, que el mundo al final está para cambiarlo y que aunque no vayamos a inventar la pólvora seguramente, que la vida hay que vivirla y que confiara en ella, sobre todo, que confiara en ella. Creo que esto es importante. Sí, es confiar en, incluso a mí me gusta mucho en inglés esto que dicen de ser delusional, que es que en español no hay una traducción literal así como que suene tan bien como allí, ¿no? Lo de ser como, no sé si se podría decir ser increíblemente soñadora o yo es que soy súper delusional. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? De todo lo veo posible, ¿por qué no? Pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces ya me daré batacazos, pero es como que parto de que todo es posible. No es como tal vez esto de, ¿a dónde vas a emprender? Estás, que esto normalmente es más, por eso he dejado de compartir a veces mis locuras muchas veces antes de empezar como a darles forma, ¿no? Pero siempre decir, no, pero si tú crees en ello y crees que lo puedes hacer, claro, ¿por qué no lo vas a hacer? Inténtalo, pero a veces como que la vida, ¿no? Te enfrenta con, no, ¿a dónde vas? Esto es imposible, pero ¿qué dices? En España esto no lo hay, tal. ¿No? Y que en el caso, por ejemplo, gente que quiera emprender o que esté en un momento de cambio, transición profesional y diga, pues que no sé cómo voy a hacer porque no conozco gente que haga esto, no lo veo posible. Ser un poco, como dicen allí, delusional de, no, es que si tú lo ves y tú crees en ello, ponte a hacerlo porque la vida también te va a encontrar en el medio, ¿no? Es como tú decías de, pues, ¿sabes? Yo no tenía pensado ser mentora de emprendedores y a través pues todo lo que aprendí en pedagogía, cómo enseño, mi experiencia emprendiendo, todo ello me ha llevado a estar ahora haciendo esto. Y no lo hubiera dicho antes, esto de Steve Jobs de mirar hacia atrás, ¿no? Y conectar los puntos. Entonces a mí me gusta mucho ver nuestra vida profesional de esa forma muy creativa y como dejarnos probar, experimentar, a ver a dónde te lleva, porque muchas veces no nos dejamos probar y intentar, ¿no? Diferentes cosas. Me iba ahora a una pregunta que llevo ya, vamos hacia el final, que es la magia profesional. Entonces, preguntarte, ¿qué es para ti hacer magia profesional? O cuando uno hace, que es en tu profesión, ¿no? Lo que dirías que es magia, hacer magia profesional y en lo que ves en otras personas. Hacer magia profesional. ¿Puedes explicarme lo que es para ti la magia profesional? Para mí, sí. Para mí, magia profesional es cuando estás alineado en tus intereses, pasiones y fortalezas y las das al servicio de los demás y eso se expresa en cómo comunicas lo que haces. Para mí va por ahí la magia profesional, pero me gusta ver cómo cada uno entiende ese concepto, como lo que te viene cuando te dicen, oye, ¿qué es magia profesional para ti? Vale, magia profesional para mí tiene mucho que ver con cosas que igual ya te suenan de esta entrevista, porque ya las he repetido a lo largo, pero tiene que ver con estar alineada con lo que estás haciendo en este momento, que no tiene por qué ser lo mismo que dentro de 5 años. De hecho, para muestra un botón, yo emprendí con esa empresa hace un año que la vendí, el local físico que te comentaba, y ahora soy otra persona haciendo otras cosas distintas. Entonces, magia profesional es sentirte alineada, es estar alineada, pero sentirte alineada también. Y en el momento en el que hay una red flag, detectarla y decir, vale, ahora ya no me estoy sintiendo así, ¿por qué? Es momento de evolucionar, de cambiar, y al final para mí la evolución y el cambio tiene que ver con esto, ¿no? Entonces diría que magia profesional es sentirse alineada con lo que haces en este momento. Claro, como esa flexibilidad, ¿no? Que a veces nos definimos por lo que hacemos, ¿no? De soy periodista o soy ingeniero o soy tal. En lugar de decir, no, trabajo haciendo esto ahora y tal vez mañana
trabajo haciendo otra cosa, eso no me define, no es quién soy. Y como darte esa como paleta de colores para ir como pintando tu profesión, pero sobre todo que en el momento en que la vives, la disfrutes, sientas que se adapta a tu vida, porque a veces es verdad que nos olvidamos que la vida es muy nuestro estilo de vida, ¿no? ¿Dónde vives? Cada vez necesitas elegir una realidad profesional en torno a que yo quiero vivir en Galicia, por ejemplo, o pues no, me voy a Madrid, no me importa dónde vivo. Todas esas cosas, esos factores que también influyen en las decisiones que tomamos en lo profesional. Cuánta gente, es lo que dices tú, emprende por necesidad a veces de tema geográfico o tema vital que le lleva a emprender y luego eso también es importante, ¿no? De encontrarse uno a gusto, de poder tener el estilo de vida que a uno le gusta gracias a eso. O sea, hay muchos como factores ahí. Y te iba a decir ya, llegando hacia el final, como a mí me gusta mucho recoger así lecturas, cosas que nos puedan ayudar, los 3 libros que le darías a esa chica de 17 años, que dices: "Buah, es que si te hubieras leído estos 3 libros", que a ver, leer un libro tienes que aplicar lo que lees, pero ya como que te dan que te explota la cabeza, ¿no?, cuando los lees, ¿cuáles serían? Como sabía que me ibas a preguntar esto, he estado pensando mucho en esta pregunta y me ha costado escoger solo 3. He Ya, escogido 4. ¿Puedo decirte 4? venga, va, es que es muy difícil reducirlos a 3. Venga, vamos con 4. Sí, además que yo soy apasionada de la lectura, pero hay uno que no está muy relacionado con el tema. Hay 2 que no están muy relacionados con el tema de emprendimiento, ¿vale? Pero sí que que he traído para mí tienen sentido emprendedor, que es lo que a mí ahora mismo me está moviendo. El primero es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, que me parece increíble, una lectura increíble para esa edad también, porque nos ayuda a valorar las cosas por pequeñas que sean. Y creo que esto es básico para ser una buena persona en general, no solo para emprender. Entonces, este es como la base de estos otros 3 que te traigo. Y luego, Vale. eh, el siguiente, Brian Tracy, Conecta con tu dinero, es un libro que a mí me ayudó. No me gusta mucho la versión en español, la traducción no me encanta, pero es verdad que me ayuda mucho a entender y a conectar con el dinero y creo que es muy necesario que lo hagamos como mujeres emprendedoras. Luego, otro que me encanta es El cerebro del líder, que esto habla de neurociencia. Yo he empezado esta entrevista hablando de qué pasa con el cerebro, nos evita situaciones de peligro. Y hoy no corremos delante de un león, pero hoy nos exponemos en una historia de Instagram, ¿no? Es como muy parecido. Entonces, la neurociencia a mí siempre me ha motivado mucho, me ha interesado mucho. Y este habla de neurociencia para ser más feliz y liderar de forma más eficiente. Entonces, este libro me encanta. No te puedo decir quién lo escribe porque están en alemán y me va a costar traducir, o sea, decirlo, pero El cerebro del líder me encanta. Vale. Y ya el último, y esto yo lo uso casi, bueno, no casi, lo uso como un, ay, ¿cómo se llama? No me sale ahora la palabra. Cada día cojo este libro y abro una página y lo leo. ¿Cómo se Es llama? como, ¿No me sale ahora? digamos que algo a lo que recurres para recordar cosas Es que un las puedes ritual. saber, pero las necesitas recordar, ¿no? Es mi ritual, ¿no? Cada día, cuando desayuno, abro una página de este libro y te va a sorprender porque es diario para estoicos. A Sí, mí la filosofía estoica, aunque ahora esté muy de moda, porque ahora todo el mundo habla de la filosofía estoica, a mí la filosofía siempre me ha gustado y los estoicos siempre me han parecido como unos, no sé, como que están en 1000 siglos hacia adelante para la época en la que existieron, ¿no? Entonces, esto es un libro que trae 366 reflexiones de o sea, de estoicos. Entonces, pues cada día, hay una por día, y cada día te hace un pequeño texto, pues por ejemplo, de Marco Aurelio o tal, y una breve reflexión, muy cortita, o sea, es una página por cada tal, y la verdad que me ayuda mucho un poco conectado a lo que te decía con el monje que vendió su Ferrari, a seguir conectada con las cosas realmente importantes. Entonces, este libro es, ya te digo, para mí un ritual. Todos los días me leo una página de esto al azar. Cojo, hago así
y digo, venga, por aquí. Pues Y no sé si léenos pongo... una. ¿Cuál sería la de hoy? Vale, pues venga, vamos a hacer la de hoy juntas. Vale. Hoy nos tocaría un texto de Marco Aurelio que dice, no te preocupes por las cosas insignificantes. Marco Aurelio entonces nos dice en su libro de meditaciones, que por cierto es un libro, el libro de meditaciones se lo recomiendo a todas mis Tendría clientas, que siempre, 5. ¿eh? 5 libros. Sí, ese yo me lo tengo para leerme, el de Marco Aurelio, sí, Bueno, meditación. pues hoy nos dice, este texto nos dice, es preciso también que tengas presente que para cada cosa debes poner un cuidado relativo a su importancia. Y, de este modo, no lamentarás nunca el haber consagrado un tiempo precioso a lo que no lo mereciese, a algo que no lo mereciese. Entonces, con este mensaje tan power, es lo que nos dice hoy nuestro diario estoico. Qué guay, uy, me lo voy a pillar ese, me encanta. Además me gusta mucho la idea de ritualizarlo, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Eso, por ejemplo, yo con Anywhere, Nueva Tierra de Cartón, no sé si lo conoces, es un libro que me gusta hacer eso, como coger, leerme partes. No, hay libros que es como que vuelves a ellos y nunca pierden su modernidad o como su relevancia, ¿sabes? Pues siempre te dicen algo que te viene bien recordar. Alba, preguntarte ahora por a qué andas, qué estás haciendo. A mí ya escuchándote digo, ¿cómo puedo formar parte de los servicios que ofreces, tal? Porque, vamos, a mí no sé, los que nos están escuchando, me ha encantado cómo comunicas, cómo explicas. Me imagino que tenerte enseñando a emprender es maravilloso. Así que cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver lo que haces, qué estás ahora ofreciendo. Cuéntanos. Me podéis encontrar en Instagram, en @soyalbagonzález, ese es mi Instagram, y ahí tenéis dosis de mí prácticamente diarias. Y además, lo que ando ahora mismo, voy a hablaros de mi sitio favorito del mundo de Internet, que es mi membresía, que se llama El Astillero, que es así como en un astillero se construyen y arreglan barcos, en mi astillero lo que hacemos es lo mismo con los negocios, se construyen y arreglan los negocios. Esa es mi membresía y es maravillosa. Y por otro lado, también mentorizo uno a uno a personas, a mujeres que a lo mejor estén en momento de cambio, que no tengan claro todavía la deriva de su negocio, que estén un poco perdidas. Y entonces lo que hacemos es trabajar un tema concreto para poder ponerle solución en un mes o 2 meses. Me gusta mucho el astillero, o sea, es un nombre muy gallego, es como muy de aquí. Sí, sí. Sí, yo vengo de familia portuaria Ah, y el vale, puerto, o sea, he vivido en el puerto toda mi vida, bueno, toda mi vida no, hasta que nos cambiamos de casa, pero sí que toda mi marca tiene nombre marinero. Así influencia del que, mar, ¿eh? influencia marina. Claro Claro. que Barcelona también tiene mar, no es igual que Coruña, ¿no? A nivel de los puertos o la cultura marina es distinta, pero esa influencia del mar está ahí. Claro, pues muy bonito el astillero, una comunidad, una membresía para emprendedoras, ¿no? Sí, Que es una membresía en la que aparte de haber, bueno, aprender con los 3 pilares de mi método, que son Foundation, Framework y Boost, que este es el orden que yo recomiendo seguir. Primero trabajamos la base de mi negocio, segundo pensamos en la estrategia y tercero ya podemos trabajar en la visibilidad. Entonces están los pilares de mi método con cursos o sesiones pregrabadas para poder trabajar todo esto. Y además de esto, cada mes yo me encargo de diseñar para vosotras el plan de contenidos. Os envío un calendario de contenidos para Instagram para que podáis saber qué publicar cada día, cómo utilizar las historias y también vuestro mail marketing si estáis trabajando ya en esto. Todo esto son plantillas que podéis replicar. Y por otro lado, hay algo que yo llamo trainings, que a mí me encanta porque es lo que me ayuda a seguir conectando muy cerca de mis clientas y son audios que yo mando en un grupo privado como pequeños podcasts, pero son píldoras, yo le digo de formación, porque realmente escuchas y puedes implementar. Entonces en todo esto siempre hay acompañamiento y ahí es cuando se genera la conversación y a mí es lo que más me gusta, sentiros cerca, la verdad, poder ayudaros desde cerca. y tú también tienes un podcast, ¿no? Sí, tengo un podcast, aunque ahora mismo va a volver a arrancar en breve, pero lleva parado un tiempito que se llama El lunes emprendo.
que ahí la gente también puede ir a escucharte, ¿no? Y me imagino que das muchos consejos para emprender, ¿no? Sobre todo el podcast está enfocado en para enseñar a emprender a emprendedoras en este caso, ¿no? Sí, en realidad tengo clientes hombres que lo escuchan Tienes también, hombres también, vale. me lo dicen, sí, el podcast sí es más para todo el mundo. Pero sí que es cierto que mi objetivo es ayudar a las mujeres al final a cumplir un sueño igual que hice yo en 2019, igual que sigo haciendo a día de hoy. Pues Alba, muchísimas gracias por haber venido a Voces Megas, haber compartido tu voz súper mega con todos nosotros y que sigas ayudando a muchísimas personas a emprender y con lo bien que lo explicas, lo bien que lo comunicas. Muchísimas gracias por haber venido a Voces Megas. Gracias a ti.